Muy buenos días, bienvenidos a este espacio académico. Hoy vamos a realizar una entrevista con una excelente profesional. Les presento a la doctora Catherine Álvarez Mogollón. Ella es ingeniera electrónica, es psicóloga, es especialista en gerencia social, es magíster en administración de empresas, también es magíster en dirección de proyectos y también es doctora en educación. Doctora Catherine, bienvenida a este espacio académico. Muchas gracias, doctor José Luis Ramón. Gracias por la invitación. Bueno, Doc, vamos a hablar un poquito sobre un tema de investigación que estamos haciendo para la materia de investigación jurídica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El tema de la temática es aplicación de enfoque de género a las sentencias judiciales en el Distrito Judicial de Pamplona. Entonces, la idea es que el Distrito Judicial de Pamplona se acogió a esta nueva dinámica que está haciendo la rama judicial, que es incluir enfoque de género en sus sentencias judiciales. Entonces, desde una perspectiva profesional, desde el punto de vista del feminismo, de su experiencia como doctora, ¿cómo ve esa situación? Bueno, pues en este momento mi área disciplinar precisamente es coordinar el eje de convivencia a nivel departamental, en Norte de Santander, desde la Secretaría de Gobierno del departamento. Y venimos pues precisamente haciendo un trabajo muy articulado con las Secretarías de la Mujer y de Equidad de Género. Y anteriormente, pues el mecanismo articulador de violencias basadas en género se encontraba a cargo del Instituto Departamental de Salud. Y allí, pues continuamente se realizando a través del Civigila, de medicina legal, pues toda la estadística, ¿no? La casuística, precisamente en Norte de Santander, de este tipo de fenómenos. Ahora, en la presente vigencia, la Secretaría de la Mujer pues tomó este mecanismo articulador del cual nosotros como Secretaría de Gobierno del departamento somos miembros permanentes y pues también tenemos unas líneas en el plan de desarrollo dentro del eje de convivencia como lo es el programa de lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. Entonces aquí pues guarda una conexidad entre lo que es el fenómeno propio de la violencia basada en género, que pues en lo que va corrido del año ha venido cobrando una importancia en nuestro territorio gracias precisamente pues a esas luchas, ¿no? Que desde nosotros como institucionalidad venimos abanderando para que se presente ese reconocimiento de los derechos de las mujeres, derechos que han sido vulnerados, ¿no? Vemos con mucha tristeza que en lo que va corrido del año hay más de 48 feminicidios en nuestro departamento. Son cifras bastante alarmantes y que pues nos impulsan a que nos movilicemos no solamente como funcionarios públicos, sino como sociedad, ¿sí? Y que reconozcamos que hay muchas violencias relacionadas con el género y que pues precisamente nos han motivado a que nos estemos preparando, estemos en continua búsqueda por fortalecer ese rol institucional, el que vayamos a unísono con esas políticas nacionales que pues nos hablan de muchos ejes, dentro de los cuales pues se encuentra el eje de coordinación y sostenibilidad, el eje de interseccionalidad, y es precisamente a través de estas líneas que nosotros venimos trabajando para coordinarnos con las diferentes instituciones del departamento y poder luchar contra este flagelo que está en aumento y dar una respuesta pues con una base bastante fuerte, sólida, consolidada y generar propuestas que sean efectivas desde los ámbitos pues de las políticas públicas para este tipo de situaciones que vienen pues sufriendo las mujeres norte santanderianas. Desde su perspectiva, ¿es que la violencia de género es un tema más cultural o de pronto viene de raíces religiosas? ¿A qué se debe todos esos estereotipos que tenemos machistas de discriminación, en su Sí, experiencia, ¿qué le dice? ¿Qué puede ser?
¿De dónde viene todo ese maltrato, esa desigualdad? Bueno, pues como tú lo estás diciendo, digamos que históricamente, pues la mujer siempre ha sido subyugada a un segundo lugar, aunque ha venido en los últimos tiempos ya empoderándose y tomando más representatividad en la sociedad, y pues a través precisamente de este tipo de investigaciones se ha permitido que se le dé un enfoque a estas relaciones de poder muy diferentes, ¿sí? Y más que verificar, digamos, esas problemáticas partiendo desde estas masculinidades, ¿sí? Como dándole un toque de una comprensión como más refinada y más objetiva, pues nosotros podemos identificar que hay como múltiples conexiones, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es una violencia estructural muy marcada en nuestro territorio, en nuestro país. También tenemos conexiones culturales, conexiones psicosociales, conexiones sociopolíticas. Entonces, este tipo de conexiones pueden darse en diferentes contextos sociales y es por ello que pues nosotros podemos hacer un análisis de cuál es digamos, lo constitutivo en cuanto al género para que se presenten estas relaciones asimétricas en nuestro territorio. ¿Por qué explícitamente hay una violencia muy marcada con el género? ¿Sí? Y el como sociedad y como institucionalidad, encontrar ese reconocimiento en estas representaciones, digamos, culturales, simbólicas, estas relaciones de masculinidad y también de feminidad, pues nosotros podemos verificar por qué se suscitan estas diferentes formas de violencia, ¿sí? Ya sean violencia explícita, violencia simbólica, porque tenemos muchos tipos de violencia, ¿sí? Y no, Sí, con eso no estamos diciendo que no puede haber afectación a los hombres, porque también se ve, sí, ¿no? sí, No nos podemos olvidar de los hombres. Tampoco se trata, digamos, de mirar la perspectiva de unas víctimas que solo son mujeres, ¿no? Porque hay sí, muchos hombres que por el contrario, pues no son victimarios, sino también son víctimas. Entonces, víctimas. digamos que tenemos que ponernos ese lente del género con una cosmovisión muy amplia, ¿sí? Porque con este lente pues nos permite que nos enfoquemos en todas esas relaciones cambiantes de poder, tanto entre hombres como mujeres, y nos permite identificar todas esas representaciones que existen identitarias, por decirlo de alguna manera, en los dos contextos, ¿no? En las dos miradas y también pues como en un contexto pues particular, porque nosotros en nuestro territorio tenemos una contextualización. Primero, tenemos una frontera bastante extensa en kilómetros compartido con nuestro vecino país. Entonces, ¿esto qué permea? Pues un éxodo migratorio a nuestro territorio, y entonces son diferentes culturas. Ahora tenemos esos pasos, digamos que mal denominados, improvisados, que se llaman trochas, y en ellos se permea cualquier cantidad de situaciones Sí, contrarias al orden público, como son, digamos, precisamente desapariciones forzadas, homicidios, violencias contra las mujeres de todo tipo, el proxenetismo, la prostitución ajena y la trata de personas. Entonces, pues digamos que tenemos, si nosotros contextualizamos nuestro territorio para encontrar cuáles son esas situaciones que permiten que se presente el fenómeno, pues son muchas. A ello súmale toda el área geográfica, la zona geográfica del Catatumbo, ¿sí? Y ahorita también hay una migración masiva de población del Catatumbo civiles que vienen a Cúcuta, por ejemplo, a encontrar refugio por las continuas guerras y transgresiones entre los grupos al margen de la ley, los grupos armados organizados residuales, los grupos armados organizados, las bandas criminales. Entonces, pues la gente huye porque no hacerlo o los asesinan, las mujeres son violentadas y los niños pues son reclutados forzosamente. Entonces, digamos que nosotros podríamos empezar a hacer un análisis de contexto
en nuestro territorio que no es igual que en otros territorios. Incluso cuando nosotros adoptamos esos planes de acción territorial, sí tiene que existir una correspondencia biunívoca con las políticas del orden nacional, ¿sí? Y nuestro plan de desarrollo está alineado con ello, pero no es lo mismo generar políticas desde un puesto de trabajo en Bogotá que recorrer nuestro territorio norte santanderiano. Entonces, digamos que pues tú me preguntas cuáles serían esas circunstancias que suscitan el conflicto. Yo te diría que son muy variadas, ¿sí? Porque pues hay manifestaciones desde nuestro territorio, nuestras características territoriales, así como una violencia que, por ejemplo, viene desde los años 50, que vivían las mujeres, y hoy en pleno siglo XXI no hemos abolido, por ejemplo, la servidumbre por gleba, ¿sí? Tenemos niñas que están siendo vendidas por una vaca, por cabras, ¿sí? A cambio de unas pocas monedas, por pagar un arriendo, por una alimentación. Entonces, digamos que son actos de explotación, son actos de agresiones físicas, actos de agresiones psicológicas, psíquicas, pero aparte pues también tenemos que revisar qué está pasando en nuestro territorio. Digamos que podría decirte que es eso, y se han venido perpetuando pues más violaciones revisando el contexto, ¿no?, en el que nos encontramos. Excelente. En el proyecto de investigación que estamos elaborando, me he dado cuenta que a veces la realidad no está a la par del marco jurídico de nuestro país. De pronto hay muchas violencias que todavía no se han podido identificar plenamente y entonces no hay un marco jurídico que las pueda controlar, que las pueda regular. Entonces, de eso se trata este proyecto de investigación, a ver si la realidad supera el marco jurídico o si estamos más o menos con los instrumentos judiciales necesarios pues para poder llevar justicia a las personas, tanto a hombres como a mujeres, como tú lo estás expresando. Entonces, de eso se trata este proyecto, es mirar si nuestro marco jurídico es robusto, es completo, es pertinente, si los jueces de la República tienen las normas suficientes para poder judicializar las situaciones que generan discriminación, violencia por temas de género. Entonces, muy buena su perspectiva porque eso nos da un poquito más de visión holística sobre el asunto para mirar si el país está a la par de lo que sucede en la realidad, porque muchas veces la realidad es muy ajena a lo que sucede en nuestro marco jurídico. Entonces, como no hay normas que lo impidan o que lo condenen, entonces pues se siguen cometiendo o perpetuando estas violencias, en este caso pues de género. Entonces, muchas gracias por tu participación, por ampliar la visión, por tenernos presentes y por regalarnos estos minuticos de espacio académico. Muchas Doctor gracias. José Luis, me parece muy interesante su investigación y digamos que comparto mucho la percepción de que existen aún muchos vacíos jurídicos, vacíos en la norma, y nosotros nos encontramos con grandes retos y desafíos, por ejemplo, en el momento de activar las rutas cuando hay que brindar asistencia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay delitos que la persona no tiene que denunciar para ser enrutada, por ejemplo, ¿sí? Porque son delitos de carácter oficioso, entonces quien recepciona el caso, pues oficia. Sin embargo, las mujeres están en estrés postraumático, están en shock psiquiátrico y refieren pues que no quieren denunciar a sus victimarios porque saben dónde viven, saben cuál es su familia, saben cuántos hijos tienen, están asustadas. Ahí yo pienso que hay muchos vacíos constitucionales, ¿sí? Me parece interesante esta investigación y el revisar pues todas las aristas que tiene la violencia basada en género, porque hablamos de violencia patrimonial, de violencia psicológica, estamos hablando de violencia sexual, de violencia física, ¿sí? Y de múltiples violencias que pues tienen lugar, digamos que en nuestro país
por muchas razones, ¿no? Como lo hablábamos hace un rato, ese vínculo entre poder, entre dominación, ¿sí? Tú hablabas del poder que muchos varones ejercen sobre las mujeres y que se viene perpetuando a lo largo de los años, y esa discriminación y esa inequidad hacia lo femenino, ¿sí? Frente a lo masculino todavía lo vemos. Y tenemos, digamos que muchos municipios en nuestro territorio donde digamos que un 70% sus formas de vida son la ruralidad, y allí naturalizan las violencias, cosifican a la mujer. Sí. ¿Sí? Son municipios que se caracterizan porque dan una respuesta y un apoyo es al patriarcado. Hay como Sí. simbólicamente un sistema que determina que estas prácticas cotidianas de subyugar a la mujer y que le niegan cualquier derecho que tengan, es lo lógico, es lo normal, lo naturalizan y lo normalizan, sin darse cuenta que están reproduciendo un desequilibrio en nuestra sociedad y una inequidad pues que ya están existentes en este momento entre los dos géneros, pero que pues ha sido una violencia sistemática hacia las mujeres, ¿sí? Y que ocurre, como te decía, no solamente hacia las mujeres, pues, porque también hay hombres, el género masculino pues también, pero por lo general, digamos que vemos como la mujer siempre ha venido como respondiendo a esa subordinación, ¿sí? Que no solamente va más allá de una discriminación a la que somos sometidas por parte, digamos, de muchos hombres, sino que viene perpetuando esos modelos, digamos, donde no existe un equilibrio, ¿sí? Entre hombres y mujeres, y que si nosotros le damos una mirada a todo el tema social, político, al tema cultural, mucho tiempo se ha venido presentando acá en nuestro territorio estas prácticas insanas contra las mujeres. Entonces, es importante también que la norma contemple esos cambios culturales, que edifiquen las políticas y la jurisprudencia precisamente en las construcciones sociales, ¿sí? Que tengan una mirada como es la naturaleza humana y cómo es el territorio y cómo se puede combatir esos tipos de maltrato hacia las personas, ese maltrato psicológico, ese abuso personal, esa explotación sexual, esas agresiones físicas. En trata de personas, por ejemplo, tenemos más de 11 modalidades y está el matrimonio servil. Y el matrimonio servil, pues se ve en muchos contextos sociales acá en nuestros municipios donde la mujer solamente está vista para que se desempeñe en la vida doméstica, para que conviva bajo el techo con un hombre que continuamente la agrede, la maltrata, la violenta, para que acepte y normalice que ella no puede tener libertad sexual, ¿sí? Para que normalice que las amenazas, las coacciones, digamos, la privación arbitraria de su libertad, porque no las dejan salir, porque no las dejan opinar, porque no las dejan estudiar, entonces es normal y tienen que sentir afecto por quien comete este tipo de actos, ¿sí? Entonces, ahí yo pienso que sí es importante que ustedes, que en este momento realizan este tipo de investigaciones en pro, pues precisamente de erradicar estos fenómenos que atentan contra las libertades, la dignidad de las mujeres, pues revisen qué está tan abstracto en la norma que no permite que el tema cambie en nuestra sociedad y que en vez de ir en disminución esté en aumento. ¿Sí? Nosotros, digamos, en el 2024 tuvimos 84 casos de trata de personas y en lo que ha corrido el año ya casi alcanzamos los 84 casos y apenas estamos a mediados de abril. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué creencias nosotros socialmente estamos aceptando? ¿Por qué creemos que es normal la violencia? ¿Sí? ¿Por qué decidimos hacernos a un lado y decimos, no, es que esa es la vida privada de la pareja, no debemos intervenir? Entonces asumimos un papel, digamos, como un papel como invisible en nuestra sociedad, que no nos permite, ¿por qué las normas no sensibilizan a la sociedad también? Porque aún la discriminación contra las mujeres existe. Yo pienso que sí es bastante importante que revisemos qué está pasando
y bueno, los exhorto a que continúen con esta investigación muy interesante y ojalá pues la tesis de grado y demás lo puedan continuar. Muchas gracias, doctora Caterina. Muy amable por Bueno, todas estas palabras, por regalarnos estos minuticos en este espacio académico. Un saludito de despedida para todos nuestros teleaudientes. bueno, un saludo a todos, a los estudiantes de Derecho de la universidad. Desde la Secretaría de Gobierno Departamental estamos prestos a atender sus inquietudes, a realizar recomendaciones en caso que lo ameriten, desde nuestros presaberes y también en el eje de generación y gestión del conocimiento, a aprender de ustedes. Muchísimas gracias. Un saludo Puertas para de la todos. Secretaría de Gobierno siempre estarán abiertas. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. Muy amables por su atención. Hasta luego. Hasta luego.